Y por fin llegamos al viernes, lo bueno de hoy es que no tenemos tarea, así que vamos a trabajar y esto es lo que vamos a hacer. Les mando un beso grande, espero que tengan un lindo fin de semana y bueno, espero vernos pronto. Bueno chicos, la última actividad de la semana en matemática tiene que ver con el tema de los múltiplos, ¿sí? Muy sencillo. Van a ver que esta primera actividad está muy buena, tiene que ver con el tema de múltiplos, múltiplos de 5, de 10 y de 15. Y el tema hoy lo que vamos a iniciar es ver esta cuestión del múltiplo común menor, ¿sí? Que es un tema que van a trabajar muchísimo, entonces presten mucha atención. Mire, voy a tomar de ejemplo la actividad número 2. ¿Sí? La actividad 2 dice que, por ejemplo, durante los 40 primeros días de entrenamiento predominan los trabajos físicos, ¿sí? En un equipo de fútbol. Dice que cada 4 días hay prácticas de fútbol defensivas y cada 6 días ofensivas, ¿sí? Los días que coinciden ambas prácticas van a organizar un partido amistoso, dice. Entonces, ¿para qué día deben organizar los amistosos? Entonces ustedes ahí lo que tienen que hacer, dijimos que cada 4 días iban a hacer defensa, ¿sí? Entonces van a hacer en el día 4 van a hacer defensa, 4 días más va a ser en el día 8, en el día 12, ¿sí? En el día 16, ¿sí? Fíjense que son durante los 40 primeros días, o sea que debo seguir en el día 20, en el día 24, en el día 30, ¿sí? En el día 28, en el día 32, en el día 36 y en el día 40. Vamos con las ofensivas eran cada 6 días, o sea que van a tener en el día 6, en el día 12, en el día 18, en el día 24, en el día 30, en el día 36 y después ya seguiría el 42, pero me paso porque dijimos que eran hasta los primeros 40 días, ¿sí? Entonces este de acá no va, ¿sí? Estos serían los días que van a practicar las actividades defensivas y estas las ofensivas. Y decía que cuando coincidieran iban a hacer los amistosos. Fíjense que el día 12 me coinciden ambos. Ese día va a haber un partido seguramente. ¿Es el único que ven coincidencia? Claramente no. El 24 también es otra coincidencia y el 36 es otra coincidencia también. O sea que en 40 días, en ese lapso de 40 días, 3 veces van a coincidir con esas actividades que van a hacer el partido amistoso, ¿sí? Esto que estoy haciendo yo, fíjense que estoy buscando múltiplos de 4, múltiplos de 6, ¿sí? Y estoy encerrando a los que son comunes, ¿sí? Esto tienen en común los dos, ¿sí? Entonces, si yo les digo que el tema de hoy es múltiplo común menor, estoy buscando múltiplos comunes, y si digo menor, estoy haciendo referencia al más chiquito que hay. ¿Por qué siempre voy a pedir menor? Porque no les voy a pedir jamás el mayor. ¿Por qué? Si dijimos que los múltiplos eran infinitos, estas coincidencias también van a ser infinitas. O sea que es imposible decir cuál es el múltiplo común mayor, ¿sí? En los múltiplos, pero sí es posible, por supuesto, decir el múltiplo común menor. De todas las coincidencias que voy a encontrar, ¿cuál es la coincidencia más chica? El 12. Entonces, cada 12 días, si se fijan, van a tener que jugar en los partidos amistosos. Entonces, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el múltiplo común menor. En ciencias naturales, sí, nuevamente les voy a pedir acá mucha atención porque consiste en leer. Fíjense que tanto la actividad de la última actividad como de la última clase como esta, les estoy insistiendo en esta cuestión de la lectura. Necesito que busquen un tiempo, un espacio de silencio en algún rincón de la casa para ponerse a leer con atención esto. Si lo pueden imprimir, lo leen del papel y si no, lo leen de ahí, de la misma pantalla, ¿sí? Pero es importante que lo tengan presente porque vamos a trabajar mucho con esto, ¿sí? Ustedes saben que durante toda su escolaridad han visto seres vivos, ¿sí? Lo han visto desde primer grado en adelante. Ahora en sexto lo que vamos a hacer es organizarlos en reinos, ¿sí? Ese es el nombre que se les da a cada grupo. Y en ese grupo van a estar de acuerdo a las características que tenga ese ser vivo que vamos a analizar, ¿sí? Van a leer ustedes este archivo que les mando acá, donde tienen a los 5 grupos, ¿sí? Tenemos el reino Monera, Protista, estas dos por ahí son las que más atención tienen que prestar porque para ustedes van a ser capaz que nuevos los nombres, ¿sí? Pero van a ver que conocen a los integrantes. El reino de los hongos, el reino vegetal y el reino animal, ¿sí? ¿Qué necesito que lean? ¿Sí? Quien lo puede imprimir va a subrayar las ideas principales y el que no las puede imprimir, no, bueno, obviamente no las va a subrayar, pero por lo menos las va a ir anotando en la carpeta, ¿sí? Lo que considere importante. ¿Sí? Para hacerles un resumen rápido, el reino Monera está integrado por bacterias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con bacterias, estas que son microscópicas, ¿sí? Entran dentro del reino Monera. Lean acá ustedes las características, ¿sí? Van a ver que dice que son seres
unicelulares. Unicelular quiere decir que tienen una sola célula, ¿sí? Procariotas, se acuerdan que cuando hicieron antes de hacer la maqueta estuvimos viendo que las procariotas eran las que no tenían núcleo con el ADN. Entonces, en vez de tener un núcleo como en su maqueta, el ADN anda sueltito por ahí. Entonces es una célula procariota, ¿sí? Léanlo. Reino monera, asócienlo a bacterias. Acuérdense, por favor. El reino protista es tal vez el que les puede llamar un poco más la atención porque tiene varias características importantes. Primero, que se divide en dos grupos, ¿sí? En algas y en protozoos, ¿sí? Fíjense que dice acá, no son ni plantas ni animales. Si fueran plantas estarían en el reino vegetal y si fueran animales estarían en el reino animal. Pero tienen características de ambos, ¿se dan cuenta? Entonces es como que están ahí entre el medio, tienen un poco de uno, un poco de otro. Entonces, como no entran en las características de los otros, se les arma un grupo propio que se llama reino protista, ¿sí? Las algas, importante que tengan en cuenta, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Las pluricelulares, que tienen muchas células, son las que vemos, ¿sí? Generalmente en el mar. Y las unicelulares son esas microscópicas que también en una fotocopia lo hemos leído, ¿sí? Los protozoos, ¿sí? son también parecidos son medias parecidas también a las bacterias. Fíjense que pueden ser parásitos también, tienen unas características especiales. No necesito que se lo aprendan de memoria, solamente que sepan que el reino protista está conformado por dos tipos de especies, algas y protozoos, nada más, ¿sí? El reino fungi o el reino de los hongos es otro reino, ¿sí? Son principalmente terrestres, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del anterior, que generalmente eran acuáticos. Fíjense que los hongos, yo creo que les comenté a ustedes que cuando yo iba a la escuela estaba convencido de que los hongos eran de las plantas. Yo digo, crecen del suelo. Bueno, para mí eran plantas, ¿sí? Hasta que llegué a sexto grado y aprendí que no son plantas. Tienen muchas características que las plantas no tienen. La principal característica que tienen es que son heterótrofos, ¿sí? Ellos tienen que consumir comida. A diferencia de las plantas, se acuerdan que son autótrofos porque hacen fotosíntesis. Esa es la primera diferencia. Otra diferencia, fíjense que no tienen clorofila. ¿Se acuerdan los chicos que hicieron la maqueta de la célula vegetal? Que había cloroplastos dentro de las células que le daban ese color verde a las plantas. Bueno, ellos no tienen clorofila, no tienen cloroplastos, no hacen fotosíntesis. Miren todas las características que hacen de que no pertenezca a una planta, ¿sí? La levadura es un ejemplo muy común. Todos los hongos son pluricelulares, tienen muchas células, menos la levadura, que es el único ejemplar del reino de los hongos que es unicelular. El resto son todos pluricelulares, ¿sí? El reino vegetal, bueno, ¿qué nos recuerda? Plantas, ¿sí? Por supuesto que sí, son pluricelulares. Bueno, lean las características, son eucariotas porque tienen núcleo, ¿se acuerdan que hablábamos? De lo que tienen que aprenderse de las plantas es que se dividen en dos grupos, briófitas y traqueófitas, palabritas nuevas, ¿sí? Briófitas son las más sencillas, ¿sí? Son los musgos, son esas plantas que parecen como que no lo fueran por ahí, ¿sí? Las traqueófitas son mucho más fáciles de identificar porque en ellas vemos bien el raíz, el tallo, las hojas. ¿Se acuerdan cuando aprendieron las partes de la planta en segundo grado seguramente? Bueno, ese tipo de ejemplos generalmente son de traqueófitas, como los árboles, ¿sí? Las plantas que tenemos en el jardín, la mayoría son traqueófitas. Poseen esto, como les decía, raíz, tallo, hojas. En cambio, las briófitas no tienen esas estructuras así. Los musgos, que saben estar pegadas en las piedras cerca del río, por ejemplo, son un buen ejemplo de briófitas, ¿sí? Y por último, el que más se deben conocer, me imagino, que es el reino animal, ¿sí? El reino animal, sabemos que son todos pluricelulares, sabemos que son todos heterótrofos, se tienen que alimentar de algún organismo, no hay ningún animal que haga fotosíntesis, ¿sí? Y los vamos a dividir en dos grupos, invertebrados y vertebrados, ¿sí? Eso seguramente ya lo saben ustedes, que los invertebrados no tienen una columna vertebral, ¿sí? Que los vertebrados sí la tienen, pero lo que necesito que presten atención es en la subdivisión de cada uno. Cuando hablemos de vertebrados tenemos estos 5 tipos de vertebrados, después vamos a ver las características de cada uno, ¿sí? Y cuando hablamos de invertebrados tenemos estos 6 grupos, ¿sí? También vamos a ver las características de cada uno. Esto necesito que lo lean 1, 2, 3 veces, las veces que les sea necesario. Anoten las ideas principales, ¿sí? en la carpeta. La actividad va a ser la siguiente. En la carpeta van a escribir, como dice acá, el nombre de cada reino y por medio de flechas van a anotar lo importante de cada reino. Entonces yo, por ejemplo, me imagino que esta sería su carpeta. Van a poner reino monera, y ahí van a empezar a sacar flechas de lo importante. ¿Qué era el reino monera? Lo primero que les dije que tenía que asociar eran bacterias, ¿sí? ¿Qué características tienen? Unicelulares,
¿Sí? ¿Se acuerdan que todos tienen una sola célula? Esa célula tenía el ADN, tenía el núcleo, tenía ADN sí, pero tenía un núcleo no. Entonces, ¿cómo se llamaba esa? Procariota, ¿sí? Toda la información está en la fotocopia, ¿sí? Básicamente es lo que tienen que hacer. Poquito, con que saquen 4 o 5 flechitas de cada reino es suficiente, ¿sí? Dudas y consultas ya saben que tienen mi email o tienen el aula virtual, que sería buenísimo que lo hagan por ahí para que otros compañeros también la puedan leer y cuando yo les responda también puedan ver mi respuesta a los chicos, para la duda de uno puede ser la de otros, ¿sí? Espero que tengan un grandioso fin de semana, los quiero y los extraño un montón.